primero que todo, una felicitación a la Fundación y a su director ejecutivo, Ricardo Córdoba, y a todo el equipo por organizar un evento tan pertinente y tan oportuno, y muy especialmente esta invitación a formar parte de este evento que nos permite, con una presentación como la que ha hecho Alexandra Zamur, comprobar los avances que ha tenido el país. Desde CINDE en el año 2000, en conjunto con varias instituciones y personas. En esa época en UNICEF estaba Marina Morales, en el Ministerio de Salud Carlos Meléndez, Rebeca en el Ministerio de Educación, los colegas de USAID, una editorial estaba encargada de diseñar el currículo de preescolar, colegas de SAFE, de muchas organizaciones. Hicimos un proceso de formación y cualificación en estos temas de políticas públicas de primera infancia, y después estuvimos iniciando el montaje de ludotecas. Se montaron 3 ludotecas en varios sitios del país. Años después estuvimos trabajando con SAFE. Entonces es muy grato, muy esperanzador ver todo lo que ha avanzado el país y las cosas que se están logrando. Igualmente un saludo muy especial a Ariel por la presentación y también por contribuir a la invitación. Y quisiera entonces, como se acaba de explicar, el informe de Colombia fue preparado en el marco de esta iniciativa de la Agenda Regional. Eh, el informe no hace una apología de lo avanzado por Colombia, ni tampoco desconoce el valor y el significado de lo que ha construido el país. Pero es claro, como se estaba diciendo, que a pesar de los muchos avances que se han tenido, los desafíos y oportunidades de mejoramiento son bastante numerosos, son a la vez complejos y diversos. De ahí la importancia de compartir en espacios como este importante evento para poder beneficiarnos de la experiencia y conocimientos de otros países y al mismo tiempo aportar nuestros aprendizajes y nuestras preguntas en un indispensable proceso de cooperación horizontal. Desde el punto de vista del proceso que hemos vivido en América Latina, creo que ha aparecido una acetato que se llama La evolución de la atención a la niñez. ¿Se apareció en la pantalla? No, sigue proyectándose tu portada, Alejandro. Eh, ¿Ahí se está viendo o tampoco? No, aún La no. portada, ahí, Ahí sí, hoy sí. bueno, entonces, Alejandro, disculpe, lo que puede hacer es apretar el icono de presentar que tiene abajo en el PowerPoint. Ahora sí ya la estamos viendo completa. Hoy perfecto. sí. Correcto. Entonces, señalaba que desde el punto de vista del proceso que hemos vivido en América Latina en estas últimas décadas con respecto a la primera infancia, en escritos previos lo he caracterizado por transcurrir en 3 momentos que en realidad no son fáciles en el sentido de que no se suceden linealmente, sino que uno va avanzando sobre lo anterior cuando aún quedan retos por resolver en la previa. En el primer momento, la característica fue la necesidad de dar visibilidad a la primera infancia, demostrar la viabilidad de su atención y ganar legitimidad para hacerlo. Fueron los años en los 70, los 80, en los que se generaron las primeras experiencias y las llamadas alternativas convencionales y no convencionales que se fueron convirtiendo en varios países en programas nacionales. Pero con el impacto de la crisis del 82 de la deuda y las consecuencias de la llamada década perdida, se hizo cada vez más clara la complejidad que implicaba la atención a la primera infancia y se entendió que no bastaba con tener programas nacionales o con contar con el concurso de las primeras damas, sino que debía haber un compromiso que soportara estos esfuerzos desde los niveles más altos del Ejecutivo y del Estado. Era por tanto imperativo dar un paso más, y fue en ese momento en que la promulgación de la Convención Internacional de Derechos del Niño y la definición en Dakar en el lanzamiento de Educación para Todos, al establecer en su artículo primero que el aprendizaje empieza con el nacimiento, que se ganó la legitimidad necesaria para dar el salto que se requería. En ese segundo momento se comprendió que se necesitaban políticas públicas para promover el desarrollo integral. No bastaba con proyectos o programas, pues como mostró el libro clásico de Robert Mayer, Los 12 que sobreviven, los de otros autores y el trabajo de redes como la del Grupo Consultivo y la red que teníamos en América Latina,
era claro que no bastaba con garantizar la supervivencia del niño, sino que era indispensable asegurar la integralidad del desarrollo de la primera infancia. Y a este proceso de lograr que los países definieran políticas públicas o las definan o planes nacionales para la primera infancia con su debido soporte legal, las arquitecturas institucionales necesarias, los sistemas de información, las estrategias de financiamiento, los lineamientos, etcétera, es que esta iniciativa tiene todo el valor, la del seguimiento a la agenda regional por la primera infancia. Además, en un momento en el cual hemos estado presenciando, especialmente en los últimos 15 años, un muy valioso desarrollo de la reflexión y de la investigación en primera infancia, desde disciplinas que van desde las neurociencias, las de la salud, la psicología, la pedagogía, hasta la sociología, la economía y la filosofía, pasando por el derecho, la arquitectura, el urbanismo y la administración pública. Estos procesos están dando lugar a un tercer movimiento que, con el impacto de la pandemia y los escenarios que se abren para el post-COVID-19, se hace más necesario en el sentido de que la política para la primera infancia en cada país debe estar articulada como uno de los ejes claves con las políticas generales de desarrollo por los efectos sinérgicos con los que se enriquecen mutuamente. La primera infancia y sus familias necesitan el desarrollo y el desarrollo necesita la primera infancia, como hace tiempo decimos en América Latina. Y lo que vamos a ver es que realmente, así como ha sido fundamental los marcos de desarrollo para promover la atención a la primera infancia, el desarrollo de las políticas de primera infancia han dejado importantes lecciones en términos de política pública, en términos de planeación, en términos de gestión, y al mismo tiempo han planteado desafíos a la división y separación y fractura entre disciplinas para propiciar una acción basada en una perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar. El segundo punto que quisiera trabajar, ya entrando en el informe de Colombia, en el marco de la agenda, es la metodología con que hicimos el informe. Con este marco de referencia que estoy señalando, participamos de manera muy entusiasta cuando Diálogo Interamericano convocó los primeros seminarios a los que hizo referencia Ariel, y metodológicamente durante el 2018 con representantes de Primero lo Primero, que es una alianza en Colombia de varias fundaciones empresariales del país, y de CINDE, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, al que pertenezco. Participamos en el diseño del instrumento que ha servido como base para producir los informes que llevan el nombre de la agenda. Posteriormente se nos unió Plan Internacional y adelantamos un proceso de consulta intencional, enviando el instrumento con su respectiva sustentación a un amplio número de organizaciones de la sociedad civil y a buena parte de las agencias del Estado relacionadas con el tema de primera infancia. Las respuestas fueron consolidadas y se devolvieron a la misma base de datos para su retroalimentación, teniendo en cuenta que se habían presentado un cambio de gobierno, la elección de un nuevo presidente, y era necesario identificar cuál sería la definición del nuevo plan de desarrollo, que en el país toma un proceso de 6 meses, y ver cómo se incluía la política para la primera infancia. Con base en esto realizamos un análisis de bases documentales, análisis cualitativo, y con la definición, que fue una siguiente elección de las autoridades a nivel de los departamentos y los municipios a finales del 19, se realizó un taller con entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, que después enviaron adiciones al informe. Entonces procedimos a compilarlo y a la redacción final, que estuvo a cargo de CINDE, con una retroalimentación del Diálogo Interamericano. Y entonces, con base en eso, es que este informe quedó constituido. Y aprovecho para señalar que CINDE es un centro de investigación y desarrollo fundado en el 77, que además de estos programas de investigación y desarrollo adelanta una intensa labor de formación y cualificación de talento humano, con diplomados, cursos, especializaciones, maestrías, doctorado, curso de investigación postdoctoral que hacemos en convenio con universidades de Colombia y la región, así como
actividades de diseminación del conocimiento, de incidencia, y para ello participamos en redes y procesos como este, uno de los cuales será la cuarta Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes que pusimos para el 2021, que se realiza en Manizales desde hace 8 años. Quisiera entrar entonces ahora a los acuerdos que ya fueron enunciados por Ariel en el caso particular de Colombia. Después de las innovaciones y desarrollos tenidos en Colombia en temas de primera infancia durante los años 70 y los 80 y de la profunda crisis que tuvo el país a finales de los 90 y que afectó mucho el campo de la primera infancia, el país desarrolló desde el 2000 una importante movilización de diversos actores sociales, que incluyó centros de investigación, ONGs, la cooperación internacional y algunas instituciones de gobierno para reposicionar el tema de primera infancia. Fruto de ello se logró formular en el 2006 una política de primera infancia por el gobierno de entonces, y desde el 2011 empezó la construcción de la política de atención integral a la primera infancia que conocemos con el nombre de Cero a Siempre, que en el 2016, y esto es muy importante, se convirtió por ley de la República en política de Estado, es decir, dejó de ser una política de gobierno para convertirse en una política marco que debe ser seguida en un grado básico por las distintas administraciones que se suceden. En ese sentido, este proceso es reconocido como un caso exitoso porque generó a su vez un proceso de coordinación y de articulación y trabajo integrado desde un enfoque poblacional. Y esto se logró porque la movilización que mencionaba permitió posicionar el tema en la agenda pública y generar la voluntad política necesaria para completarlo, propiciando así una articulación de los actores claves del Estado con la sociedad civil, con la cooperación internacional y con el sector privado, con el criterio de que promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su primera infancia y con un enfoque de curso de vida y de trayectorias vitales implica la coordinación intersectorial. Y esto se logró también porque se cambió el enfoque de la gestión y de la atención de la prestación de los servicios a que el centro de la política sean las niñas y los niños en concreto, en términos de las realizaciones que se alcanzan en ellos con la prestación de las atenciones a través de los servicios, de manera que fuera clara la intencionalidad de asegurar que en cada uno de los entornos que transcurre la vida de la niñez, la familia, la comunidad, las instituciones, los medios de comunicación, el entorno nacional, existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Y esto es imposible si no hay una coordinación real a nivel sectorial y a nivel institucional. Y como decía Ariel, es muy importante que esto sea de carácter vinculante. Por eso, con base en la voluntad política que se había construido y cómo había llegado a nivel más alto del Ejecutivo a la Presidencia de la República, se estableció desde la Alta Consejería de Proyectos Especiales que coordinaba la primera dama una comisión intersectorial de primera infancia que se conoció con la sigla de CIPI, con participación de 15 ministerios y departamentos administrativos, pero no de carácter consultivo, sino de carácter decisorio para propiciar la articulación en la planeación, en la gestión y en lo posible para poder desarrollar procesos de financiamiento conjuntos, y se lideraron alianzas con la sociedad civil y acuerdos público-privados con los que se fueron construyendo las bases conceptuales, los lineamientos técnicos, las estrategias, las modalidades, y se propuso una innovación, además de esta del enfoque que he compartido, que es la construcción de la ruta integral de atención para realizar la política. La ruta, que se conoce coloquialmente con su sigla, la RIA, se constituye en un ordenador técnico de la acción de los diversos sectores e instituciones. Creo que este es un aprendizaje muy importante para la construcción de políticas públicas y para la gestión de políticas públicas, porque la intersectorialidad reta décadas, podríamos decir ya siglos de trayectoria en nuestros estados que se caracterizan por una organización
fracturada en los sectores por un funcionamiento donde la planeación, la presupuestación se hace desde la gestión de cada institución y de ahí de cada sector, y por lo tanto ahí se crean los espacios de poder, etcétera, que son sumamente complejos de manejar cuando se requieren procesos de integración y de articulación. Por eso se requiere que desde el inicio en la construcción de los fundamentos, en los lineamientos conceptuales, en los lineamientos pedagógicos, en los acuerdos básicos, haya una participación en la que todos los sectores se vean representados para que pueda facilitarse el proceso de consensuación de las voluntades y de los acuerdos para desarrollar la política. Bueno, en ese sentido, es necesario, entonces, ahora el país está avanzando en un proceso de que estos enfoques de política con los que se construyó la coordinación para desarrollar la política de Cero a Siempre se extiendan a infancia y adolescencia. La Comisión Intersectorial se ha convertido en Comisión Intersectorial para la primera infancia, la infancia y la adolescencia, y ahora viene el desafío para que esto no implique un desdibujamiento de la coordinación para el caso de la primera infancia, que no se pierda el protagonismo en la coordinación técnica de parte de la CIPI y en el desarrollo de este trabajo, temas en los cuales se está trabajando. En cuanto al financiamiento, que es el otro tema de este acuerdo, el país tiene un proceso presupuestal que cumple los estándares del marco fiscal de mediano plazo, elabora un presupuesto plurianual, pero es muy importante señalar que en la ley de primera infancia que estableció de Cero a Siempre como política de Estado, se definió en materia de financiamiento que el gobierno nacional garantizará que los recursos para la primera infancia cada año por lo menos no disminuyan con respecto al anterior. Y existe además una disposición de que cuando el crecimiento del Producto Bruto sea mayor al 4%, haya una partida para primera infancia, y eso permitió que en esa década que inició en el 2010, el gasto en primera infancia se triplicó. Sin embargo, subsiste la preocupación en cuanto a que dicho incremento está por debajo de la corrección monetaria y de las necesidades reales para poder desarrollar la integralidad de la política, especialmente con la asignación de responsabilidades a los niveles locales sin que tengan las fuentes de financiamiento necesarias, por lo que se está trabajando en una reforma del Sistema General de Participación, que es el de las transferencias de la nación a los territorios. El siguiente tema, y aquí hay algunas lecciones que nos quedan de cosas que fueron fundamentales en este proceso que acabo de narrar, ya para el tema de la calidad de los servicios de desarrollo infantil, que es el segundo acuerdo. En Colombia se ha avanzado en la definición de estándares y en el uso de estándares y en la construcción de un sistema de supervisión y de control que requiere un proceso continuo de actualización y de enriquecimiento, al tiempo que es indispensable que los mínimos que se establecen a lograr no se asuman como las metas, sino todo lo contrario, como los puntos de partida para avanzar en el logro de la calidad. Y en esto un tema muy importante ha sido la construcción de unos fundamentos políticos, técnicos y de atención de la primera infancia, muy en la línea de lo que se presentó en la primera ponencia, con el propósito de que la atención integral quede clara las competencias, los alcances y los roles de cada sector, y que para la oferta los servicios se articulen alrededor de lo que se define en la RIA. Naturalmente se han unificado criterios para las modalidades, así como para los criterios de calidad, pero aquí hay un gran desafío que es la aplicación por parte del talento humano vinculado al desarrollo de la política de la primera infancia. Por eso hay que redefinir, y estamos en ese proceso, el entendimiento de lo que es la cualificación y lo que es la formación y estrategias de financiamiento. Por ejemplo, se ha creado un fondo para estos propósitos entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es una de las instituciones claves para la política, y el ICETEX, que es la institución que provee becas
¿Perdón? Vamos a agradecerle a quienes nos están sintonizando esta transmisión que puedan silenciar sus micrófonos, por favor. Bueno, y aquí en términos de la calidad de los servicios hay un desafío fundamental que ya señalaba Ariel, que lo compartimos con varios países, que es avanzar en el cierre de la brecha existente actualmente todavía entre lo definido en la formulación de la política y lo avanzado en la implementación. Aquí el gran desafío es adaptarla a la diversidad del país en aspectos como la diferencia entre lo urbano y lo rural, la población afectada por el conflicto armado, los desplazados. Hay que tener en cuenta que Colombia es el país con mayor número de desplazados internos en este momento, más de 8 millones de personas, la variedad étnica que tenemos y la creciente migración desde Venezuela, y además garantizarla tanto para el sector público como para la oferta privada, de manera que podamos avanzar en la solución de las brechas que aún hay y que en la cobertura y en la calidad se han acentuado con la pandemia, los efectos negativos del COVID-19 que han generado dificultades importantes. En el acuerdo 3, que tiene que ver con la medición del desarrollo infantil, Colombia cuenta con un sistema de medición en materia de desarrollo infantil, cuenta con un sistema de seguimiento niño a niño. Como el foco es el niño, entonces el sistema de información no está centrado en ratas como el número de niños por actor, número de vacunas distribuidas, centros de desarrollo infantil construidos. Desde luego toda esa información se sigue en la política, pero se ha construido en el marco de la política un sistema de seguimiento nominal niño a niño, que es para saber exactamente qué realizaciones con la prestación de los servicios llegan a cada niño y para poder entonces facilitar la convergencia de los sectores para la prestación de los servicios para lograr una atención más integral. Al mismo tiempo que se tiene esto, se han actualizado las escalas de desarrollo. Colombia básicamente hay una escala en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y una en el sector salud. Las dos se han actualizado. El Ministerio de Educación ha construido una estrategia de medición de la calidad y los resultados del aprendizaje temprano basado en el instrumento internacional MELCO, que se creó en ese consorcio entre el Banco Mundial y varias fundaciones, instituciones, UNESCO, UNICEF, etcétera, y se ha adelantado un ejercicio para medirlo y con un instrumento de medición de la calidad de la educación inicial también y de la valoración del desarrollo del niño. Y también hay una experiencia de construcción de un sistema de valoración del desarrollo infantil, no solamente de evaluación y valoración del niño o del programa, sino de al mismo tiempo los impactos en la familia, en la comunidad y en las instituciones. Y hay un estudio longitudinal que inició la Universidad de los Andes, que ha sido asumido por el departamento que se encarga de las estadísticas en Colombia para continuar con este proceso. Tenemos la gran preocupación de articular los diferentes sistemas de información que existen y la cualificación de los actores para el registro de la información, pues aún hay muchas dificultades para garantizar la calidad y la necesidad de asegurar que sea sistemático y continuado y que se deriven las lecciones aprendidas necesarias del proceso. Con respecto al acuerdo, aquí hay otros elementos que ustedes ven y están los desafíos. Con respecto al acuerdo 4 sobre colaboración y alianzas, realmente, como decía Ariel, esta ha sido una experiencia muy positiva de Colombia porque ha habido un proceso de gestión desde la sociedad civil, de creación de acuerdos con la cooperación internacional, de articulación con distintos niveles del Estado y de los territorios para promover el tema de la primera infancia, al cual se han ido vinculando las universidades, las iglesias, etcétera, generando una movilización muy importante que permitió una discusión importante alrededor de los ODS y la construcción de la Alianza por la Niñez Colombiana, que tuvo un capítulo específico para primera infancia en el cual se construyó
la primera política a la que hice referencia y que ha apoyado todo este proceso de construcción de Cero a Siempre, y que se fue ampliando con alianzas público-privadas a medida que el sector privado se fue comprometiendo cada vez más en este proceso. Y esto en los últimos 2 años permitió tener un impacto significativo en la transición de las 2 administraciones anteriores a la nueva administración, que a pesar de tener enfoques de política distintos, se ha mantenido la política de primera infancia, y lo mismo en las elecciones a nivel de departamentos y de municipios. Y con esto, en esa dirección, podemos decir que esto ha servido también para que en el país se creó el año pasado una misión internacional de sabios para formular la estructura y la reorganización del sistema de ciencia y tecnología e innovación del país. Y en esta misión en la que estuvimos participando desde CINDE, se propuso como una de las propuestas concretas la universalización de la educación inicial con atención integral como marco, y la conformación de unos centros de investigación familiar y comunitario a nivel local, que han servido para que este año, por ejemplo, Bogotá haya creado una misión de educación y sabiduría ciudadana para postular lo que debe ser el sistema educativo de Colombia en el corto plazo, para el plan de desarrollo de esta administración que va hasta el 2024, para el mediano plazo que va hasta los objetivos del desarrollo sostenible en el 2030, y para el largo plazo en el 2038, que será el año en el cual las niñas y los niños nacidos este año llegarán a la mayoría de edad, y cuál será la ciudad que encuentran y el país que encuentran. Entonces concluyo diciendo que la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia en Colombia se ha construido y se está desarrollando en un momento muy complejo del país y del entorno internacional. Es claro que la región seguirá enfrentando consecuencias negativas de la crisis iniciada en el 2009, como estaba pasando antes de este año 2020, junto con las derivadas de las tensiones geopolíticas y las guerras comerciales que se han desatado, con el agravante de que el COVID-19 las ha exacerbado y ha multiplicado problemas como el desempleo, la informalidad, ha frenado el descenso de la pobreza y ha afectado el conjunto de la economía, la cultura, la sociedad y la política, con un debilitamiento de la cooperación internacional y el fortalecimiento de políticas más basadas en el odio al otro, del rechazo a los migrantes, la división racial y mucho populismo y nacionalismo extremo. Todo esto está afectando muy fuerte a la primera infancia y a las mujeres y a los hogares en mayor riesgo. Y sabemos que en los ciclos de las políticas públicas, las más vulnerables son las sociales, y dentro de estas las más nuevas. Y las de primera infancia son muy nuevas en la región. Por ello, el extraordinario valor de este proceso de seguimiento a la agenda regional, de análisis e intercambio de experiencias y aprendizajes, de construcción de redes para fortalecer la conciencia de la necesidad no solo de conservar lo que se ha avanzado en relación con quienes tienen derecho a iniciar su vida con oportunidades para realizar su potencial en el entorno de sus familias y comunidades, sino que además, al hacerlo con criterios y estrategias como las que se están considerando en este evento, además de protegerla y de potenciar su desarrollo, se estará aportando al enriquecimiento de los enfoques y prácticas para la construcción y desarrollo de políticas públicas para renovar el conocimiento de las disciplinas y fortalecer las articulaciones entre el Estado y la sociedad civil y la cooperación internacional y los niveles nacionales y locales. En este propósito, el rol de la sociedad civil, de las universidades, de los centros de investigación, de los medios, las iglesias, el sector privado y los gobiernos mismos se debe renovar para avanzar más allá de las metas que fijan los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias.